yo voy a hacer unas breves reflexiones sobre la libertad académica en un contexto global. Desde el punto de vista histórico, me parece importante reconocer que sobre todo el saber superior universitario, sabemos que Bolonia es la madre decana de todas las universidades, una universidad que tiene más de 900 años, por el 1038, cuando se organizó. Pero lo interesante que quisiera señalar a partir de este pequeño dato histórico es que el origen de la universidad no fue un origen institucional, sino que lo que se llamaba la Universitas Scholarium eran los alumnos quienes se congregaban y pretendían encontrar un ámbito, y obviamente docentes que pudieran saciar la voluntad de aprender. Hay dos maneras fundamentales de analizar este derecho a la educación superior, haría eje con eso, aunque no deberíamos limitarnos a la educación superior. Uno que tiene que ver desde el punto de vista de las universidades como instituciones, o incluso el Estado como promotor de la educación superior, y otro punto de vista muy relevante, que es el que proviene de abajo hacia arriba, es decir, a partir de un análisis del punto de vista del derecho individual a ser educado y a formarse con respecto a programas y a desarrollos que permitan no solamente saciar la voluntad, la autonomía que puede tener un sujeto para su plan de vida, de formarse para trabajar en aquello que le parece que es conveniente y que es necesario para su comunidad, sino también desde el punto de vista de la dignidad de toda persona. Es decir, en tanto especie humana, no podemos pensar la dignidad sin educación. Y eso es un tema relevante, seguramente voy a poder decir 2 o 3 palabras, pero que hay grandes capítulos en el derecho constitucional comparado que nos permiten notar cómo la definición sobre qué es un derecho constitucional a la educación, ¿sí?, o cuál es el rango del punto de vista de los derechos en la definición de la educación como un servicio o como un derecho humano básico, tal como plantea, me parece, el título del libro. Habiendo dicho esto, entonces diría 2 o 3 líneas fundamentales en el primer renglón. Esto es el renglón de pensar la educación y la autonomía universitaria y la libertad académica dentro de la autonomía universitaria a partir desde ese punto de vista institucional. Yo creo, en particular, eso es algo que me interesa remarcar porque muchos de ustedes no sabrán, pero un capítulo glorioso, y yo creo que históricamente que debe ser reconocido en Latinoamérica, es que 50 años antes que el Mayo francés, en 1918, en la Universidad Nacional de Córdoba, que ya tiene más de 400 años, se produjo la reforma universitaria. Un grupo de estudiantes, a comienzos del siglo XX, tomó el rectorado, desplazó a quienes eran entonces las élites que impedían que los hijos de inmigrantes y que las clases ascendentes pudieran acceder a la educación con libertad académica, con conocimientos científicos, y produjo una reforma que en ese momento puso a Argentina en la vanguardia de Latinoamérica, en una situación muy distinta a la que se encuentra hoy. A partir de 1918, la Universidad de Córdoba, y eso fue imitado por varias universidades argentinas, por ejemplo, la universidad fue gobernada de manera tripartita, es decir, no solamente estaba el claustro académico, sino también los estudiantes y los egresados. Y obviamente que los contenidos también de los programas de estudio variaron sustancialmente. En el año 66, unos años antes del Mayo francés, una feroz dictadura militar, en lo que se conoce como la noche de los bastones largos, acabó con ese sueño, con ese, digamos, momento glorioso que tuvo la Universidad Argentina. Notapié, Argentina tuvo en su momento 3 premios Nobel en ciencia, no solamente en literatura, es decir, más que España, ¿sí? Y esa universidad que en su momento fue mecenas incluso de muchos hermanos latinoamericanos que venían a estudiar a Argentina,
Hoy, sin embargo, es una universidad que tiene serios problemas desde el punto de vista de su diseño, una universidad que obviamente no está a tono con las exigencias de la hora compleja que nos toca vivir. Desde el otro punto de vista, entonces, quiero rescatar la importancia que tiene el concepto de autonomía y dignidad de las personas para comprender que la educación como un derecho, ¿sí?, puede ser impugnada o puede ser discutida sobre distintas claves desde el punto de vista del derecho constitucional comparado. La jurisprudencia norteamericana, del famoso caso Brown versus Board of Education, cuando una persona de color no podía acceder a determinada educación simplemente por una legislación absurda que impedía la educación de calidad de acuerdo al distrito escolar en este caso, pero otros casos como San Antonio versus Rodríguez, también un caso seminal en la jurisprudencia norteamericana que nos permite entender cómo en algunos órdenes jurídicos que son sumamente garantistas, sin embargo la educación no es un derecho fundamental, es simplemente el derecho a un servicio. Y obviamente otro caso muy interesante que puede merecer la atención de ustedes es el famoso caso Schempp, respecto a la posibilidad de que la legislación estatal obligue educación religiosa, obligue contenidos a los cuales los estudiantes, o en este caso era un colegio secundario por una ley de Pensilvania, los alumnos no quisieran recibir. Concretando, y a modo de cierre, porque sé que el tiempo es escaso, estoy dispuesto a responder y a ampliar algunas ideas que voy a proponer o que he propuesto de una manera muy sintética. Digo esto, hoy hay que pensar la libertad académica, sobre todo en los países donde existen situaciones de opresión, de autoritarismo, ¿sí?, donde existen presiones sutiles y aquellas otras que son también violentas, ¿sí?, hay que pensar la libertad académica como un recurso esencial, no solamente para el desarrollo de una comunidad, comunidades como las nuestras en Latinoamérica que tienen grandes problemas que resolver en comunidad respecto a la economía, al desarrollo sustentable, al medio ambiente, sino también desde el punto de vista individual y personal, ¿sí? Entonces esto me parece que es un capítulo central. Otro capítulo básico, y me parece muy importante remarcar, es un fenómeno también corriente que se da sobre todo en las universidades del primer mundo, pero también en la Argentina, que es el fenómeno de la autocensura. Muchos profesores no le temen hoy tan solo a la autoridad o a ese modo sutil de tratar de acallar voces o de cercenar la libertad de cátedra, sino que a veces incluso los estudiantes, ¿sí?, o grupos organizados suelen imponer una agenda y eso produce un efecto no deseado. ¿Cuál es? Que haya muchas voces que podrían discutirse en el ámbito académico que hoy no tienen acceso o que no, a menudo son manipulados y no pueden ingresar a ese debate. Y por último, yo quisiera plantear algo que me parece que es central para defender la libertad académica, la libertad de cátedra, ¿sí?, y la autonomía de la universidad, como un foco, como una fuente de conocimiento. ¿Cuál es una idea aristotélica que siempre repito a mis alumnos, que está tanto en la política, pero que está específicamente desarrollada en la ética Nicómaco, donde Aristóteles dice lo siguiente que parece tautológico, pero que sin embargo me parece que debe ser analizado por su gran profundidad y su gran sensatez. Aristóteles dice que cuando deseamos después de deliberar, es porque deseamos conforme hemos deliberado. Entonces, la trama de este enunciado es sumamente reveladora de la libertad del pensamiento y de los beneficios que trae la deliberación pública, libre, dentro y fuera de los claustros. ¿Por qué? Porque dice que cuando deseamos después de deliberar, cuando nosotros deliberamos con esa libertad, eso nos está diciendo, el cuerpo de nuestras preferencias, de nuestros deseos, surgen a partir de la deliberación. Cuando vivimos sometidos en regímenes autocráticos, ellos prefieren por nosotros. Sea un profesor, sea un gobernador, sea un militar, como ha pasado lamentablemente en nuestro país. En consecuencia, esto me parece una clave central. Deliberar
no solamente para aprender, sino para reformar y fortalecer el cuerpo de nuestras preferencias. Ha sido un placer compartir esta idea con ustedes. Les mando un saludo cordial a todos.